Para aquella persona que no ha escrito su nombre y apellido en el chat, lo puede hacer, porfa. Bueno, muchachos, unidad temática número 10. Nos toca ver lo que es la relatoría. ¿Listo? Es un tema muy sencillo, muy fácil, como su propio nombre lo indica. ¿Qué significa la relatoría? Es relatar algo. Nosotros constantemente en nuestra vida cotidiana no nos damos cuenta, pero estamos relatando siempre las cosas. Tú cuando ves una novela, una película, tú cuando ves algo que te gusta, le vas a contar a tus padres de familia, a tus amigos, y le vas a contar le vas a dar como esa explicación. ¿Listo? Eso es relatar, es contar. Pero la diferencia de la relatoría es que usted da un punto de vista argumentativo, crítico. Si tú ves una película, puedes dar el argumento de que no me gustó. No me gustó esa película. Si alguien te pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no? No, eso no es un argumento lógico. Se debe dar ese argumento de por qué no te gustó la película. O si te gustó, normalmente a nosotros nos cuestiona mucho cuando damos un aspecto negativo, nos cuesta mucho argumentar, decir por qué no nos gustó. Cuando nos gusta algo, no sé, de una manera fluida y verbal, se nos salen las ideas espontáneamente y estamos argumentando de una manera magnífica. Pero cuando nos cuestionan y nos dicen que no, que así no es, que por qué, siempre cuando hay un por qué por medio, como que nuestro disco queda borrado, como que uno dice, ¿qué digo? ¿Qué respondo? Es que no me gustó porque no, me pareció feo al final. No, eso no es un argumento. ¿Listo? Uno debe argumentar de manera crítica. La relatoría se ve en dos aspectos, pero en uno de los aspectos primordiales es en la lectura. El segundo aspecto es en lo visual. ¿Listo? Yo a ustedes les voy a colocar un trabajito en el aspecto visual, no en la lectura, sino en lo visual. Eh, la relatoría es un sistema argumentativo crítico de un informe, de una lectura, de una película, de una revista, bien sea política, económica, bien sea sobre algo de farándula. Usted siempre va a contar con un argumento crítico a la hora de usted leer, cuestionar y relatar a las otras personas. Eso es una relatoría. La relatoría se ve normalmente cuando uno está en la universidad. Esto es lo que van a comer muchos de ustedes, los que vayan a entrar a estudiar una carrera. Esto es lo que van a ver constantemente, puras relatorías. Lea este libro de 120 páginas, tiene 3 días para leer. Vamos a hacer una relatoría a través de una mesa redonda y comienza el profesor y ¡pum! Lo corcha usted. ¡Ta! Dígame este autor por qué, usted tiene que contar con base a lo leído. ¿Listo? Con base a lo leído. Y él va a cuestionar esas ideas. El profesor va a ser como el moderador, en ese caso, el que va a custodiar todas las ideas y lo va a tener en una perspectiva autocrítica, porque usted mismo va a ser autocrítico y va a argumentar la idea principal del texto. En una relatoría también hay una tesis. Recuerden que la tesis es el punto o el problema principal donde fecunda eh, la historia del libro, puede ser la historia del cuento, la historia de la novela. La película también tiene una tesis. Toda película va a tener una tesis. ¿Cuál es la problemática de la película? O sea, ahí es donde usted de manera visual tiene que entrar a identificar esa tesis. ¿Listo? Si usted lee un libro, también en el libro va a plantear una tesis. Si usted lee un ensayo, en el ensayo va a plantear una tesis. La tesis es el problema que va a generar, que se va a fecundar esa idea de ahí para adelante y va a tener un desarrollo, bien sea en lo escrito o en lo visual. Si ustedes ven una película, va a tener un problema y de ese problema que está fecundado y se llama tesis, se va a desarrollar toda la trama de la película.
que en el texto llamaríamos el desarrollo. Al final va a generar tanto en lo visual como en lo escrito una conclusión. ¿Listo? Ay, se murió el man. Sí, pero tenía que morirse. No, es que hizo tanto daño. Sí, es verdad. Entonces siempre se va a dar una conclusión. Uy, vivió, mató al malo, mató al malo que era categorizado como bueno y al final se convirtió en malo, nadie lo sabía y esta persona convivía con la otra persona. Esa es una conclusión. Al final solo quedó uno. Grandes amigos, destruyó al otro amigo que no sabía que era malo, al final se dieron cuenta durante el desarrollo o la trama de la película y murió. ¿Listo? Eso es la relatoría, muchachos. Esto se ve en textos académicos, visual, la relatoría se evidencia y se utiliza más que todo para debatir. Nosotros, yo les puedo hacer una relatoría, como no hemos, yo no los he puesto a leer textos, pero de los textos que anteriormente los ponía, digamos, en el primer periodo que los puse a leer Dante, podríamos hacer una relatoría frente a Dante Alighieri en la Divina Comedia. Yo podría coger aleatoriamente a cualquiera de uno de ustedes y le diría, dígame la fecundad de lo planteado en el segundo capítulo donde se da origen eh, no, en el cuarto capítulo donde da inicio y comienzo de salir de ese purgatorio a ir al seno de Ablán, que es el famosísimo paraíso. Usted ya comienza a argumentar de una manera crítica. ¿Listo? Esto se ve en los textos académicos. Esto sirve mucho, muchachos, para tener una mayor comprensión lectora y que usted sea crítico y autocrítico. ¿Listo? Que usted sepa definir esas ideas del libro. Para eso sirven las relatorías. Es un resultado de esfuerzo, aquí mismo lo dice, de lectura crítica, sumando los argumentos. Cuando uno es autocrítico y uno es autocrítico, no me vayan a decir, pero es que yo no soy autocrítico, usted es autocrítico. Usted cuando se coloca algo que no le gusta, usted comienza a cuestionarse usted mismo. Uy, no, que fue ese pantalón, no me gusta y no me voy a colocar esto. Uy, no, esta camisa no me combina con este pantalón. No, no sé qué colocarme. Se vuelve usted loco en un momento. A todo el mundo le ha pasado. ¿Por qué? Porque usted entra en un defecto, en una circunstancia de ser autocrítico con usted mismo. Y todo le va a parecer feo. Ese día usted se coloca y todo le parece feo. No sabe ni cómo combinar la ropa. Y a todo el mundo le ha pasado. Entonces nadie me vaya a decir ahorita es que yo no soy autocrítico. Sí es autocrítico y también es crítico. Crítico en sentido, usted puede ser crítico criticando a las otras personas, pero cuando uno le cuestiona, le dice sea crítico en la lectura o en lo visual, le cuesta, sabiendo que nosotros constantemente somos autocríticos y críticos. Recuerden que la lectura no es solo un libro, la lectura es todo nuestro contexto. Leer es todo lo que se nos rodea en nuestro entorno. Y nosotros somos críticos y autocríticos diariamente. ¿Listo? Si no, pues la relatoría va en dos aspectos, tanto en lo visual como en lo textual, en los libros. ¿Listo? Aquí es donde nos van a dar los argumentos personales planteados. ¿De quién? De la persona que lee. Aquí es donde va a fecundar la razón del entendimiento del libro, a cuestionar, a decir no me gustó, pero no es no me gustó, no, es que no me gustó porque sí. No, no me gustó porque, no, me pareció feo. No, eso no es un argumento. Se debe ser autocrítico y cuestionar y criticar por qué no le gustó. ¿Listo? Normalmente los adolescentes le dicen, bueno, ¿y por qué no le gustó? No, es que muy largo. No, es que no me pareció feo. Pero bueno, ¿pero por qué? O sea, y se sigue diversificando la información y se va a quedar ahí. Y uno le dice, ¿pero por qué? Y nunca va a criticar. Esos son los argumentos que usted cuestione y critique. Esto lo van a vivir mucho en la universidad, los argumentos. En los argumentos, muchachos, y si ustedes han dado cuenta, yo he manejado muchos argumentos
para que ustedes comiencen a ser críticos y autocríticos frente a un sistema, frente a lo que se les rodea. Recuerden que, no, pero es que yo no soy crítico y autocrítico porque es que no leo. No, no es coger un libro. Toda la vida, todo lo que usted le rodea ahorita en su casa, su familia, todo, eso es lectura. Eso es lectura. Y usted debe saber leer. Y más de uno sabe leer a las personas. ¿Listo? Y saben criticar. Se saben autocriticar. Pero cuando va con base a la lectura, les cuesta. ¿Listo? ¿Y por qué les cuesta? Porque no leyeron el libro, porque les pareció feo las 2 primeras páginas, porque no tienen un hábito de lectura, que más de uno, no he calificado los simulacros, pero a más de uno vi con cara de que, y lo mismo en el foro, más de uno, uy, no, es que la lectura, me pareció más difícil el simulacro, es porque había mucha lectura y tengo que mejorar la comprensión lectora, porque no tengo absolutamente nada, me sentí bajo presión frente al tiempo, ya que no entendí ni papa la lectura y me tocó volverla otra vez a leer y no seguía entendiendo nada y me tocó dejarla de último y cuando me di cuenta no respondí esa pregunta. Eso nos cuestionamos todas las veces. Tranquilos que no son los únicos, a todos los adolescentes le pasa, incluyéndome a mí me pasaba eso. Incluso todavía me pasa en algunos casos. ¿Eso es por qué? Porque no nos llama la atención la lectura o el tema de lo que se está hablando. Está leyendo de una manera asincrónica, o sea, está leyendo por leer, más no está entendiendo absolutamente nada de lo que le está diciendo la lectura. Está siguiendo una secuencia de palabras. ¿Y qué entendió? Nada, nada, no sé. Que habla de política, pero no sé. ¿Listo? Eso es lo que pasa, muchachos. Para esto sirve la relatoría. Y en esto se van a enfrentar mucho. Aquí estamos viendo algo superficial, algo ahí de fondo. Pero cuando lleguen ahorita en 2 añitos, después de que salgan del colegio a la universidad, esto es lo que van a trabajar más. Esto es lo que van a trabajar más, la relatoría. Aquí es donde usted comienza y como decía un gran amigo mío, decía, los hábitos de estudio y de la lectura usted los adquiere no en el colegio, sino en la universidad. La universidad usted lo forja, lo construye y hace que su argumento sea más específico y claro y que sea más crítico y autocrítico usted mismo. Entonces usted ya va a comenzar a definir y va a decir, uy, yo tengo que ser crítico, crítico con la sociedad, crítico con la lectura, crítico con las personas que me rodean. Para eso sirve la relatoría. Y la universidad forja eso. Nosotros damos las bases, pero la universidad si la coge, lo convierte en una bola y lo forja usted en ser crítico. Usted ya va a tener otra nueva visión. Pero aquí lo estoy yo dando las bases, los estoy medio forjando. Medio forjando digo, ¿por qué? Porque para ser un buen orador y relator, pues tendríamos que solo enfocarnos en la relatoría y comenzar a leer muchísimos libros, tanto cuentos como libros. Hay un cuento de Barba Azul del autor Charles Perrault. Se saben que detrás de ese cuento, y ese cuento lo compró, lo adjuntó el autor de los hermanos Grimm, los llevó a dibujitos animados, salió ahí en la pantalla. Entonces sí saben que ese cuento se puede hacer muchísimas cosas, ya hay una connotación y denotación detrás de ese cuento. Ahí es donde uno debe ser crítico. Y solo, no necesita leer el cuento, solo a través de lo visual, viendo los hermanos Grimm, ellos compraron ese cuento a Charles Perrault, porque quien fue el creador de ese cuento fue Charles Perrault, lo llevaron a la imagen y ahí aparece eh, las connotaciones y denotaciones que maneja ese cuento. ¿Listo? De trasfondo en las imágenes. Entonces, se puede evidenciar a través de la lectura de cuentos o de novelas. De novelas. El coronel no tiene a quien le escriba, Gabriel García Márquez, es otro libro que
las transposiciones que el hombre hace en su escrito manifiesta una connotación y denotación ¿a quién? A Colombia. El man critica, autocritica a través del texto. Critica todo un contexto social disimuladamente, sin decir nombres, y los nombres que emplea son de su imaginación. Por eso fue uno de los creadores del realismo mágico. Todo lo evoca a través de algo imaginario, dando autores diferentes, pero haciendo la crítica. Hay como quien dice el viejo conocido refrán, el que le caiga el guante, que se lo chante. ¿Listo? Haciendo una crítica a ciertas personas de la época. Entonces, eso es lo que pasa con la relatoría, muchachos. Nosotros en esta unidad temática vamos a relatar, y no los puse a que me hicieran un cuestionamiento crítico de un libro, no, porque pues soy consciente que con ustedes hemos tenido un bagaje de lectura muy superficial. Solo hemos leído el primer periodo, el segundo periodo no los puse a leer, los he puesto más que todo es a crear, a que saquen todo lo que tienen guardado en su imaginación. Y uno cuando es pelado así como ustedes, uno la cabeza le vuela, tiene muchas cosas y no sabe cómo plasmarlas o no sabe cómo hacerlas. Más que todo hemos trabajado eso. ¿Listo? En este caso, en la relatoría, en esta unidad temática 10, vamos a trabajar lo visual con la relatoría. Ya nos vamos a dirigir qué van a relatar a través de lo visual. ¿Listo? Existen dos clases de relatoría, la argumentativa y la informativa. La informativa es donde usted como relator, pues opina, da su opinión propia. No expone su opinión propia, sino presenta las opiniones de los otros autores. Prácticamente coge esas ideas, se las roba y es opinión. ¿Listo? Pero no está dando una opinión usted crítica. Usted está robando las ideas de otros autores y va a seguir esa información que dio otra persona. Ahí es donde usted va a citar. ¿Listo? Pero usted no está siendo crítico en nada. Por el otro lado, la relatoría argumentativa, usted aquí sí va a dar su punto de vista crítica. ¿Listo? Aquí es donde usted sí va a exponer sus puntos de vista personales, sustentando por la investigación. ¿Cuál es la investigación? El libro que lee, la película, lo visual que ve, no solo la película. Se puede ser crítico con una novela, puede ser crítico con un reality show, puede ser crítico hasta con lo que les decía, hasta con los dibujos animados. Vamos a ver si en el cuarto periodo, ya el próximo año, trabajamos a los hermanos Grimm. Esos muñequitos que ustedes ven y que los produce Caracol todavía a las 7 de la mañana, ahí hay muchas cosas connotativas que genera esos cuentos, muchísimo. Y los autores de esos cuentos, fuera de que fueron escritores, prolongaron esos escritos a través, valga la redundancia, de texto, los llevaron a una pantalla, donde manifiestan lo connotativo y denotativo de las imágenes. Eso es, yo quisiera que ustedes fueran más críticos en la observación. Vamos a ver si se puede trabajar a los hermanos Crick y a Charper Raúl también. Ese fue uno de los que creó también Caperucita Roja, con la intención de que tras el análisis puede llegar a las conclusiones. Usted puede dar un análisis y llega a una conclusión. Usted cuando va al cine, ve una película que están patrocinando al piso y que yo me la voy a ver. Usted al final sale del cine y sale relatando, sale contando, hablando con la persona, con el novio, amante, familia, con el que vaya hablando de la película. Al final saca una conclusión y dice, no, pero es que esta película debe tener una secuencia más, o no, como no me he visto la anterior, claro que un poco perdí al principio. Tengo que verme la anterior para sacar una conclusión, porque es que durante la trama perdí la secuencia de lo que había sucedido.
Claro ejemplo, el que no se ha visto Jigsaw, Juegos Macabros, usted llega a la sexta, séptima paila, si no se ha visto las anteriores, pierde el hilo completamente. Y su postura de conclusión de argumento va a quedar nula. Claro ejemplo, John Wick. Si el que no se ha visto la saga de John Wick, la primera y la segunda, y va a ver la tercera, bueno, ¿y este man por qué se cortó el dedo en pleno desierto? ¿A qué se debe esto? Entonces debe seguir una secuencia para ustedes llegar a sacar una conclusión, un análisis crítico frente a la investigación de lo que usted está realizando, bien sea en lo visual o en lo textual. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Recuerden que existen dos relatorías, lo informativo y lo argumentativo. Normalmente, muchos se quedan con lo informativo. Dan las ideas de otro autor, citan a otro autor. Según pues Copérnico dice, bueno, pero sí, eso me está informando, pero deme su postura. No, pues, es que sí, pues Copérnico tiene toda la razón. Nos cuesta argumentar, y esto es lo que quiero, que ustedes argumenten, sean críticos. Si se dan cuenta, yo en todos los trabajos den una postura crítica. ¿Qué estoy haciendo ahí? Sacando lo argumentativo, que esto es lo que nos cuesta. Esto ustedes lo hacen. Lo informal, lo informativo, ustedes lo hacen. Cogen ideas, sustentan ideas de otro autor, pero no presentan las opiniones suyas propias, sino presentan las opiniones de diversos autores frente al estudio. ¿Listo? En este caso ustedes van a dar su opinión, van a relatar de una postura crítica, autocrítica, recordando, haciendo un paralelo, una diversificación de lo que van a ver en el contexto real, en lo que estamos viviendo. En Colombia puede ser, si ha ido a otro país, conoce otras ideas, usted va a comparar eso y va a ser crítico. Construir una relatoría se caracteriza, características principales. No existe una sola forma de construir una relatoría, sin embargo, se puede decir que se construye sobre tres elementos básicos. ¿Cuál es la principal? Proceso de lectura. Usted debe tener un proceso de lectura. Para usted contar, dar su relato, pues debe leer o evidenciar. ¿Viste? ¿O evidenciar en qué sentido? A través de la observación. Si usted no hace este análisis, pues usted qué va a contar, qué va a relatar. ¿Listo? Recordando que en la lectura también se manejan dos claros principios, la observación y el análisis. ¿Listo? En lo visual también se maneja lo mismo, la observación y el análisis que usted saque. Entonces no se diversifica la información, los dos son un complemento significativo, tanto en la lectura como en lo visual. ¿Listo, muchachos? Para que lo tengan presente. Debe tener un proceso de lectura. En este caso, no vamos a leer, vamos a observar, ver algo visual. Es un trabajo riguroso que requiere de un exhaustivo análisis, un buen nivel de comprensión y conexión crítica. El análisis de lectura se desglosa en tres partes. Primera, la temática del texto. Debemos identificar de qué subgénero, por eso yo he estado jodiendo mucho, haga un cuento y diga de qué subgénero pertenece, haga la ficha de qué subgénero pertenece. ¿Listo? Y todavía nos cuestionamos porque no sabemos a qué subgénero pertenece. ¿Esta vaina qué será? Amor, colocan. Pues el amor encierra ¿qué? Romance. El romance. ¿Listo? El romance. Se me escapan algunas que yo había visto de usted, no me acuerdo. Ah, confunden el subgénero con el género. Subgénero, cuento. ¿Sí ven? Género es que narrativo. Debemos tener en cuenta esto, la temática del texto, bien sea en la novela o en el cuento, de qué es lo que nos está hablando. Normalmente la tesis se va a encontrar al principio o en el título, en el mismo título ya nos está dando la tesis, la problemática, el problema como tal.
Caperucita Roja, en donde nos da la tesis del cuento, finalizando la introducción, en el inicio, en la introducción no, en el inicio, porque es un cuento, en el inicio, finalizando el inicio y comenzando el nudo, ya nos está dando la tesis, el problema. Y cuando nosotros ya identificamos la tesis, la problemática, y ahí para abajo ya desglosamos, uy, ya sé lo que va a pasar, uy, va a pasar esto. Comenzamos a cuestionarnos. Automáticamente nos cuestionamos. ¿Listo? Una tesis sobre el cual el relator basará su análisis. Siempre se va a ir construyendo personas que deberá ser argumentada y justificada en la base de la lectura. Los personajes. Aquí usted no me va a relatar todos los personajes, porque si usted me va a leer una novela y tiene 1200 personajes, una novela como alguna persona, y si no estoy mal, esta personita llamada Uribe Vázquez me hizo me hizo algo como Crimen y Castigo, no sé si se lo habrá leído, de Fyodor Dostoyevsky, es uno de los libros Sí, es uno de los libros míos favoritos, eso fue lo que yo leí en el primer semestre de la universidad, exquisito, del género policíaco, y si usted no tiene una trama, muchachos, al principio una secuencia, se pega una perdida en ese libro, ¿listo? Me pareció interesante que me haya tocado a Fyodor Dostoyevsky, el gran ruso policíaco llamado Crimen y Castigo. Eh, Estructura de texto. La estructura del texto va a ser de una manera relatada, donde van a fluir esas ideas. Usted lo va a construir a través de las ideas. ¿Listo? Hay personas cuando ya tienen un nivel de comprensión alto, van leyendo. Yo tenía un profesor de praxis fisionomía en la universidad que el man decía, no importa si usted raya todo el libro. Ese man usted le cogió un libro a ese man y todo el libro rayado y uno decía, pero este man raya todo el libro. Pareciera que no lo leyera, sino comenzara a rayar el libro. Y decía, la esencia no va en rayar el libro, la esencia es de que usted a través de lo que va rayando, vaya entendiendo esas ideas. Si usted entiende rayando, y el man entendía así, un gran profesor, el man le rayaba todo el libro, o sea, cuando uno lee algo, uno, bueno, esto me parece interesante, lo voy a subrayar, pero el man le rayaba todo el libro para ver todo era importante. ¿Qué pasaba con la técnica de lectura del hombre? Que el man rayaba todo el libro y iba sacando de una de las ideas. Nosotros señalamos y sacamos las ideas al final. ¿Qué hacemos nosotros? Leemos, ay, bueno, esta idea me parece estupenda, la señalo, termino el libro, lo terminé de leer, ahora me devuelvo a mirar las ideas. Después con el tiempo yo entendí eso. Ya entiende este man por qué raya todo el libro, porque una vez va sacando las ideas. Nosotros leemos y sacamos las ideas después. Y cuando no sabemos, y si el libro no nos gustó y no entendimos nada, nos toca devolvernos, mirar la idea, venga, ¿y esta idea qué? Y volver a leer por lo menos 3, 4 párrafos antes para comprender la idea. ¿Listo? Y la esencia no va en que usted raye, si usted le gusta rayar todo el libro, autorizado, para eso se hicieron los libros. La idea es que usted vaya teniendo una comprensión de lectura y sacando las ideas, lo que nos pide la estructura en la relatoría. ¿Listo? Los famosísimos mapas utilizando esquemas. Este man utilizaba un esquema llamado árbol de problemas, dibujaba un árbol y comenzaba en cada ramita a escribir sus ideas. Esos son los esquemas. Los esquemas en la virtualidad se llaman informadores gráficos. ¿Listo? Usted puede leer a través de un PDF y puede utilizar un informador gráfico. Si usted lee de manera presencial, coge un libro, puede utilizar un esquema. Hace una lluvia de ideas, hace un árbol de problema, hace una espina de pescado. Eso lo van a ver, no sé si ya lo están, si ustedes ya están en décimo, ya están trabajando proyectos, tienen que hacer una espina de pescado. Yo que soy asesor de proyectos, eso es lo que están haciendo ellos, informadores gráficos.
y vayan utilizando esos esquemas, mapas conceptuales. Esto es muy importante, muchachos, para que usted tenga una mayor comprensión de lectura. ¿Listo? Y así usted comience a tener una buena oralidad y a sorprender a los demás, porque usted comienza a manejar palabritas técnicas. ¿Listo? No es hacer un mapa conceptual, terminé, bueno, me sirve esto, rompo la hoja y la boto, tenga la archivada, guardada, que en cualquier momento le va a servir y usted va a comenzar a generar nuevo vocablo. Y cuando usted se expresa, le va a salir por inercia esa palabra. Y wow, esta persona, ven, ¿y esa palabra qué significa? ¿Me puedes explicar? Hasta uno que a veces sorprendido. ¿Listo? Para eso sirve los esquemas. Debe utilizarse frases cortas, un lenguaje que pueda ser entendida por toda la audiencia. Recuerden que nosotros no somos, en nuestra jerga, nosotros no manejamos un lenguaje formal culto. Nosotros no somos tan técnicos, estábamos aprendiendo a leer, estábamos aprendiendo a tener una comprensión lectora. Entonces nuestro lenguaje debería ser un lenguaje informal, que en la lingüística, nosotros lo vimos, se llama el lenguaje coloquial. ¿Listo? ¿Qué es el lenguaje coloquial? El que nosotros nos hacemos entender y comprender a todo un contexto. Nos estamos aprendiendo a utilizar palabras técnicas. ¿Listo? No somos tan profesionales. A un escritor que ya lleva publicado 120 libros y maneja todos los sinónimos y antónimos de las palabras y ocultan esa veracidad de la palabra a través de un sinónimo y uno dice, oiga, ¿y esta palabra qué es? Y va y lo busca y es un sinónimo, ah, ¿es esto? No somos tan técnicos. Entonces, en la relatoría, ahorita el ejercicio que ustedes van a hacer, van a manejar un lenguaje coloquial. Es el lenguaje que nos hacemos entender a todos y que todos lo entendemos. ¿Listo? Esa jerga coloquial, la que constantemente nosotros manejamos en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, esa es la que vamos a hacer. Asimismo, se deben plantear cuáles son las nociones o conceptos centrales a exponer. Esas nociones y conceptos centrales yo se las voy a dar. Finalmente se debe tener una conclusión. ¿Qué conclusión usted saca de lo que va a evidenciar, lo que va a observar? ¿Qué reflexión usted saca? No en todas las veces se saca una reflexión. Algunas sí. Esa reflexión entra en la autocrítica. Aquí es donde uno dice, cuando usted lee algo, esos libros ¿de qué? De autoayuda. Soy muy poco para esos libros, pero los libros que yo he leído como que usted lo pone como a reflexionar, como a ser autocrítico en su interior, en su yo. Aquí es donde entra el famosísimo romanticismo, la subjetividad del yo, se le despierta algo de por allá en el fondo y como que usted dice, ah, de madre, la estoy como embarrando, si es verdad. O cuando alguien le da una reflexión a usted y usted la escucha y dice, no, si este man sí tiene toda la razón, mano. Ah, no, voy a cambiar, voy a cambiar. Le llega lo más subjetivo de su interior, por allá en el fondo. ¿Listo? No en todas las veces. Y miren cómo se ve esto, a través del texto, de lo visual o de la reflexión que le puede dar a través del discurso a otra persona. Toda relatoría debe ir con normas 5T. Recuerde que las normas 5T ahorita en pleno siglo XXI ya están mandadas a recoger. Ahorita todo es normas APA, normas APA. ¿Listo? Normas APA, todo es normas APA. Las 5T ya fueron recogidas hace mucho tiempo. Que todavía existan, digámoslo, en el mercado estudiantil, sí. Si yo quiero, puedo hacer un trabajo de normas 5T. Pero la idea es que ustedes aprendan a manejar normas APA, a citar. Para tener una profunda investigación, pues uno debe tener un análisis de algún investigador, más no coger la información de esa persona para argumentar. ¿Por qué? Porque sería una relatoría informativa. Usted se puede basar, sí, puede sacar una idea y una conclusión de lo que está dando ese autor para llegar a sacar sus propios argumentos.
Eso es la relatoría. Pero si usted coge la idea de otro autor, muchachos, ¿qué está haciendo? Pues dando una información, está relatando una información sobre algo que ya había dicho otra persona. ¿Dónde está su argumento? No hay argumento. ¿Listo? La extensión de una relatoría no debe ser mayor a 5 páginas. Si bien esto último no es limitativo, sí debe evitarse explicaciones. Usted no va a explicar. Usted va a contar, a relatar a través de su postura crítica. Vuelvo a insistir. Usted no va a dar explicaciones de nada. No, es que John Wick pues llegó allá al casino, al Royal Casino, y no, y es que ahí me está explicando. ¿Listo? Se no va a explicar nada. Y no, y es que el malo apareció y le pegó un tiro en la pierna. ¿Listo? Guía para la elaboración de una relatoría. Si se vuelve a cortar, nos volvemos a conectar. Primer requisito para elaborar una buena relatoría es la lectura como proceso previo indispensable. No vamos a leer, pero ténganlo presente. La relatoría es leer. En este caso no vamos a leer. O no, sí vamos a leer, pero de manera visual, a través de la observación vamos a hacerlo. ¿Listo? Sí vamos a leer. Entendido esto, se puede asumir su realización tomando en cuenta todos o algunos de los aspectos que en forma de pregunta se describen a continuación dependiendo del objetivo perseguido, la intención del relator o las características de los textos investigativos. ¿Esto qué nos quiere decir todo este chorrero? Que esto depende de lo que yo les voy a dar. No los puse a generar las preguntas, quien las generé fui yo. Ustedes van a relatar, van a dar su postura argumentativa frente al observado, al análisis de lectura que van a realizar frente a lo visual y van a dar su intención como relator, su punto de vista argumentativo. ¿Listo? ¿Cuál es la tesis propuesta? No se debe confundir con el tema. La tesis es la postura del autor frente a ese tema. Ojo, el tema es... se me fue. Esta vaina de... Me puse a ver un programa este fin de semana. Inteligencia artificial. El tema es inteligencia artificial. Ahí no está la tesis. Todavía no está la tesis. El tema es ese. ¿Usted dónde encuentra la tesis? Cuando el autor a usted le comienza a ir contando sobre la inteligencia artificial. ¿Listo? No es la tesis igual al tema. Cambia, cambia. Que se puede encontrar en la introducción del texto, sí, hasta de pronto en la tercera línea del primer párrafo se puede encontrar. Porque hay autores que arrojan la tesis inmediatamente, dan una pequeña explicación del tema y ¡pum! Arrojan la tesis. ¿Cuál es el esquema argumentativo? Tiene que ver con el desarrollo interpretativo. Ustedes van a interpretar que sustenta la tesis propuesta. ¿Cuáles son las nociones centrales del texto? ¿Cuáles son las conclusiones? Son el resultado de reflexión y de análisis. Puede confirmar, refutar, modificar. Recuerden que usted en el desarrollo, tanto de un ensayo como en la relatoría, usted puede refutar esa idea. ¿Qué es refutar? Contraargumentar. Cuando alguien le da una postura crítica a usted, y si usted no le gusta, pues usted lo va a contraargumentar. Y yo sé que ustedes a través del diálogo, esas son cosas que de pronto no nos damos cuenta, pero ustedes cuando tienen una discusión con alguien y usted ve que ese argumento no va con si usted lo va a contraargumentar, y ahí se genera un